Muy buenas tardes y Dios te bendiga a cualquier momento que nos esté escuchando en este momento. Me gustaría compartir una gran palabra que el Señor estaba poniendo en mi corazón desde el día de ayer. Y es en referencia a la viuda que habló con el profeta Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 en adelante, nos habla que un cierto día, fue un día como otro cualquiera. La viuda era viuda, pero no era tan... En esa área había muchas viudas, porque el tiempo en que se estaba viviendo en Israel era un tiempo difícil. Había muchas viudas, pero esta viuda en particular era una viuda de los hijos de los profetas. O sea, que ella había estado casada con un hombre de Dios, un hombre creyente, un hombre que tenía una comunión con Dios. No era una mujer cualquiera, una mujer que había visto a su esposo ministrar y traer la palabra de Dios al pueblo. Y dice la palabra del Señor en el Segunda de Reyes, capítulo 4, que ese día fue un día como otro cualquiera, pero ese día como otro cualquiera se volvió en un día sobrenatural. ¿Por qué? Porque esta mujer vio que Eliseo iba pasando en esa comunidad donde ella vivía. Era una comunidad donde vivían los hijos de los que eran profetas, y tal parece que era una comunidad que se ayudaban los unos a los otros, porque era una comunidad que se dedicaron al servicio a Dios. Amén. Y al ver esta mujer a Eliseo, el profeta, el sucesor de Elías, fíjense, nada más y nada menos que el sucesor de Elías, el que vio y el que clamó a Dios y hizo bajar fuego del cielo, el que dijo con una palabra, con una oración, que se cerraran los cielos y no lloviera por 3 años. Y cuando él habló, no llovió más, y por su palabra los cielos se abrieron. Amén. O sea que esta viuda había visto como Dios había hecho grandes maravillas, y él pensó: mi esposo, mi amado ya no está conmigo, pero durante su vida él le sirvió al Señor, él le sirvió al Dios de Israel. Ahora ya no está. ¿Y qué pasa? Al él no estar, no tan solo Israel estaba pasando por una crisis, ahora esto es una crisis personal. Muchas veces nosotros como cristianos y como ministros del Señor, como personas que recibimos la palabra de Dios, vemos que el pueblo pasa por ciertas situaciones, pero las cosas cambian cuando se vuelve personal, cuando tu crisis es ya tuya, ya no es por el hermano que estás orando, ahora eres tú la que estás en una necesidad grande, ¿verdad que sí? Esta persona tuvo el conocimiento suficiente para saber que su esposo había dedicado su vida para Dios, ella había dedicado su vida y su familia para Dios, para el ministerio. Así hay muchas mujeres que dedican su vida para mantener el ministerio de sus esposos, para sostener sus esposos ahí en el altar, dando una palabra poderosa. Mujer, tú que estás haciendo ese trabajo hermoso de apoyar a tu esposo en traer la palabra de Dios, acuérdate que tu esfuerzo, tu sacrificio no es en vano. Amén. Dice la palabra de Dios que esta mujer, al ver a Eliseo, clamó. O sea que no es tan solo que su esposo tenía una comunión con el Señor, sino que ella estaba tan familiarizada en la comunidad profética que ella misma sabía cuándo clamar. Ella sabía que había un Dios en los cielos que no se había muerto porque su esposo se había muerto. Ella clamó, y la Biblia dice que clamó a Eliseo.
nada más y nada menos que Eliseo. O sea, que no está clamando aquí y allá, no está tirando voces al aire, sino que sabe muy bien a dónde ir. Nosotros tenemos que saber que cuando tenemos una gran necesidad, tenemos que saber a dónde ir. Amén. Tenemos que definitivamente saber a dónde ir. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y dice ella que fue muy específica cuando ella fue a hablar con Eliseo. Porque acuérdese que Eliseo es un profeta de Dios. Es una persona que está viendo grandes maravillas, está viendo milagros por su palabra. Personas viven, personas mueren. Amén. Eso es un momento crítico en el pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que en ese día ella fue bien específica en su petición y le dijo: mi esposo, quien te servía. Amén. Mi esposo, tu siervo, el que tú conocías, el que te servía tus necesidades, ha muerto. Amén. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. O sea que no tan solo este hombre era uno de los profetas y de la comunidad de los profetas, sino que era conocido por el varón de Dios. Su comunión y su vida espiritual era conocida, de tal forma que daba testimonio aún después de muerto, porque su esposa, fíjese, y esto es algo que me llama mucho la atención, porque si alguien sabe bien la vida espiritual de tu esposo, es tu esposa. Tú en las calles puedes decir: yo soy el profeta fulano de tal, yo soy el maestro, o yo soy el pastor. Pero yo escuché a un ministro del Señor, el pastor Benny Hinn, decía: cuando yo quiero saber cómo está la vida de uno de los ministros o de las personas, de los pastores con quien yo camino, yo voy a la esposa. La esposa te va a hablar bien de este hombre o te va a hablar mal. Ellos te van a... La persona que sabes cómo es tu vida espiritual es tu esposa. Amén.